Efectivamente, como dijo Esteban, el domingo pasado comenzamos una serie de estudios de la palabra de Dios alrededor de las 7 cartas que el Señor Jesús mismo le dictó a Juan para 7 iglesias. Y ahora vamos a ver dónde están ubicadas esas iglesias. Así que este es uno de los mensajes de las 7 iglesias. Todas están por aquí. Particularmente vamos a hablar de la iglesia en Esmirna. Déjenme decirle que es uno de los puertos o el más importante de toda Turquía en el día de hoy. Es una ciudad muy grande, la segunda ciudad de toda Turquía hoy, Esmirna. La isla de Patmos está allí. Mostrame la próxima placa. Este es un dibujo del lugar, la ubicación geográfica de las 7 iglesias. Como si fuera las agujas de un reloj, Éfeso, Esmirna. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a ver 2, Pérgamo y Tiatira. Y luego vamos a ver Sardis y Filadelfia y la Odisea, que es la última. Estas cartas todas están en el segundo y en el tercer capítulo del libro de Apocalipsis. Aquí está la isla de Patmos. Cuando estuvimos aquí, nos tomamos un barquito y nos llevó 4 horas, pero no iba muy rápido, 4 horas a llegar a la isla de Patmos, una isla griega. Yo no quise pedirle a la iglesia, pero la verdad que estos mensajes los tendría que haber preparado, ustedes me tendrían que haber pagado un viaje a la isla de Grecia allí, y me dejen solo allí, yo sufra como el apóstol Juan en la isla esa de Grecia, para entender lo que es el sufrimiento del destierro. Pero no me dio para pedirles semejante favor. Pero sueño de verdad, con pasarme una semanita ahí como el apóstol Juan se pasó 2 años, yo me pasé ahí una semanita en Patmos. Así que vamos al mensaje. El primero que quiero hablarles es justamente de esta isla y de Juan. Mire lo que dice Apocalipsis 1:9. Ya leímos el domingo pasado, hágalo usted, el capítulo 1. Y en este capítulo 1 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan nos dice que estuvo allí en esa isla cuando tuvo las visiones tremendas. No hay comparación con las visiones que Juan tuvo en el tiempo que estuvo allí. Es una tradición, no está confirmado, pero todos creemos que estaba allí porque lo había desterrado el emperador, que en ese momento se llamaba Domiciano. Lo dice también Jerónimo, uno de los historiadores de la Iglesia, que Juan fue desterrado en el 14º año después que murió Nerón. Después que murió Nerón vino Vespasiano, el padre, Tito, el hermano. Tito es el que destruyó Jerusalén y que le hicieron un arco, Domiciano se lo hizo, un arco espectacular que todavía se puede ver ahí en Roma al lado del Coliseo. Y se murió Tito y Domiciano era emperador. Domiciano fue de todos los emperadores el que más se creyó que era Dios. No solamente hacía que la gente creyera, él se lo creyó. Así que lo que dice aquí el historiador Jerónimo es que Juan fue desterrado en el año 94 de nuestra era,
Y como Domiciano murió en el año 96, aparentemente Juan estuvo desterrado 2 años en esa isla. Una isla rocosa en aquel momento, hoy es un paraíso. La gente era llevada ahí como un método que tenían los romanos de castigo a los disidentes. Una isla, después vamos a ver una foto, una isla de ahí está, no, ahora la vamos a ver. Es una isla chiquita, ¿eh? Acá la mayoría de la gente vive ahí y usted puede cruzar una montañita y está la ciudad más grande y del otro lado la ciudad más chiquita. Todo esto es roca, algunos árboles, acá no hay nada. Pero fíjense la bahía que tiene. Entonces era como un 8. Los barcos venían de Éfeso y descansaban a la noche allí y seguían a Roma. O venían de Roma, descansaban allí, en la última etapa llegaban a Éfeso. Es un buen puerto natural. Se encuentra como les digo, unos 40 millas náuticas de Éfeso. Y este era el método, lo mandaban a los disidentes a islas abandonadas. Y se le imponía algunas cosas más. Le quitaban todos los cargos, le hacían perder los derechos civiles, le quitaban todas las propiedades y le daban apenas como para que no se muriera, y lo abandonaban allí en la isla. Y no hay manera de salir de la isla hasta que uno no lo vayan a buscar. No sufrían malos tratos en general, especialmente a los políticos, y se les daba cierta libertad dentro de la isla. Ahora, de Juan no sabemos. No aparenta, no menciona Juan que haya sufrido mucho malos tratos, ni siquiera que le hayan hecho trabajar. El trabajo que le daban a los que estaban en esa isla era picapedreros. No se menciona esto. No se olviden, Juan a esta altura tiene 82 años. Y hay que mencionar que el promedio de vida de aquella época era de 45 años. O sea que ya había duplicado el promedio de vida. Era un anciano, una persona notable y muy respetada. No se sabe por qué Domiciano no lo mandó matar. Quizá tuvo miedo de la reacción de los cristianos. Lo exiló. Por supuesto que el estar allí deja marcas en la literatura de Juan, especialmente la literatura del libro de Apocalipsis. Cuando uno visita esa ciudad, lo llevan a una cueva que hay que caminar, trepar, y hay ¿cómo decir? Una cueva. Sí, es una cueva, ¿no? Una piedra grande y uno se mete debajo de la piedra y dicen que allí fue la revelación. Pero de allí se ve el mar espectacular y es interesante que se menciona 25 veces la palabra mar en todo el escrito del Apocalipsis. Ahora, el texto dice, otra vez este versículo 9, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Es muy interesante porque es la primera vez en el texto bíblico que se menciona el día del Señor, referido al día domingo. La expresión día del Señor se menciona muchas veces, pero referido al día del juicio de Dios, al día cuando Jesucristo va a venir y va a instaurar su reino eterno. A ese día glorioso que los cristianos estamos esperando se le llama el día del Señor. Pero no es esa la idea de esta palabra, más bien está pensado en mencionar que era un domingo. Era un domingo. Y entonces surge esta pregunta, ¿desde cuándo los cristianos dejaron de usar el sábado y comenzaron a usar el domingo como día de reunión? Por supuesto todos sabemos que es porque el domingo es el día de la resurrección del Señor. Pero encontramos tres datos
en la literatura de aquella época. La primera de todas, en lo que se llama la didaqué, o didaché, o didajé, depende, didajé si lo busca en una librería católica, didaché o didaqué. Es un escrito muy interesante que algunos piensan que fue escrito entre el año 60 y 80 del primer siglo. Es decir, se juntaron unos cuantos maestros de la palabra de Dios, quizá apóstoles también, y escribieron una serie de indicaciones, de órdenes, de mandamientos, de textos bíblicos, que cuando uno lo lee se da cuenta que son todas citas o del Evangelio o de las cartas de los apóstoles. Pero quedó eso y se ha encontrado. Pero se encontró en el año 1800, hace 2 siglos, se encontró este material. En ellos, en el capítulo 14, dice que el día del Señor nos reunimos y partimos el pan. Es decir, los primeros cristianos ya señalaban el domingo como día del Señor. También Ignacio de Antioquía dice que los cristianos ya no viven para el sábado, sino para el día del Señor. Y otro autor de aquella época, Melitón de Sardis, habló y escribió todo un tratado acerca del día del Señor. Así que yo cuando estoy en el programa de televisión me llaman mucho los hermanos adventistas, que ellos creen que lo que hay que celebrar y recordar es el sábado, el día. Entonces yo les contesto, es verdad, el día de descanso es el sábado. Así que si alguien se encuentra con alguien y dice, ¿cuál es el día del descanso? El sábado. Eso no se cambió. ¿Y usted se reúne el domingo? Sí, porque el domingo es el día del Señor. ¿De quién es el domingo? ¿Del Día de la Madre? ¿Del partido de Boca? ¿De hacer turismo? ¿De festejar cumpleaños? ¿De ir al shopping? ¿Es el día de quién? Del Señor. Y dice el texto que Juan estaba en el Espíritu, es decir, se sentía conectado con la presencia de Dios. ¿Alguna vez usted estuvo en el Espíritu? Yo creo que todos alguna vez hemos sentido que estábamos en un momento especial en nuestra vida. Puede ser en la iglesia, en un momento de adoración. Usted, no siempre, pero en un momento estaba cantando y sintió una emoción, una conexión con el Señor, diferente a lo habitual, estar en el Espíritu. O puede ser que usted esté orando en su casa y está en el Espíritu. Hermanos, no es algo para desechar, buscar en nuestra vida encuentros permanentes que nos puedan decir, estoy en el Espíritu, estoy conectado, de una manera diferente a la habitual. La única manera para un cristiano de dejar de volar bajito y comenzar a crecer es buscar ese encuentro con el Señor. Había un viejo coro, no tan viejo, pero de la década del 80. Quiero tener un encuentro con Dios. Quiero tener un encuentro con Dios. En este mundo de tanta distracción, de tantas alternativas para llenar el tiempo, que falta nos hace a los cristianos buscar de tener un encuentro con Dios. ¿Por qué no se lo propone? Saben, algunos necesitan el auxilio de otros y la comunión y el que nos dirijan en una adoración nos puede llevar. Pero Juan estaba solo, no tenía con quién compartir, estaba solo y pudo tener un encuentro con el Espíritu y escuchó una voz.
Y claro, es muy difícil para Juan poder escribir lo que está viviendo. En un momento de apocalipsis, si ustedes se fijan bien, dice que era una invasión como de langostas que hacían ruido como de un terremoto. Y yo cuando leo eso digo, está describiendo helicópteros. Pero claro, él no había visto ningún helicóptero nunca. Así que lo describe en la literatura apocalíptica, lo describe con los elementos que tiene. En este caso, la voz potente la describe como de trompeta. Ezequiel, cuando tuvo la visión del Espíritu, lo describió como el ruido de un gran terremoto. Pero Juan tiene más en mente el momento en que Dios le da al pueblo de Israel las leyes en el monte Sinaí, y ahí dice, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido como de toque de trompeta. Se menciona muchas veces la trompeta en la literatura apocalíptica. Entonces, está en el Espíritu. El domingo, el día del Señor, no fue a hacer shopping, nada, se quedó allí adorando al Señor y escucha una voz, debe ser fuerte, ¿eh? Yo en el ejército cuando estaba, no tocaban la trompeta, pero me acuerdo cuando iba al campamento Lapen había uno que tocaba la trompeta. Y uno está durmiendo de lo más bien y de golpe el tipo le habían dicho que toque la trompeta. Y no es un canto suave, es una cosa fuerte, esa es la idea. Y el Señor le dice, mira, estás aquí para recibir la visión, pero no para que te la quedes vos, para que la escribas y la compartas. Hermanos, siempre que estamos en la presencia del Señor, tenemos un encuentro con el Señor, no es para que lo disfrutemos nosotros, el Señor nos da, nos concede esa bendición y es para que la compartamos con otros. Ahora es muy interesante la imagen de Patmos como el lugar de la prueba, el lugar del sufrimiento, el lugar de la escasez, el lugar de la soledad, el lugar donde somos puestos bajo el exprimidor, como que nos están exprimiendo. ¿Sabe qué, hermano? Hay muchos hermanos en la congregación que están en una situación así en este momento. Y quizá me estén mirando más de uno. Gracias a Dios por la tecnología. Permite que hermanos que no pueden venir a la iglesia puedan estar mirando y escuchando el mensaje. La isla de Patmos es un símbolo de la prueba. Y muchas veces hermanos que están en la prueba piensan que lo único que tienen que hacer es llorar, protestar y pedirle al Señor, quiero que se termine, que se termine, que se termine ya. ¿Por qué me metiste aquí? Estoy perdiendo el tiempo. No me gusta esto que estoy viviendo. Y sin embargo, en medio de la prueba es cuando Juan, estando en el Espíritu, tuvo esta visión de parte de Dios. Hermano querido, si estás pasando por una prueba, por un dolor, imítalo a Juan y exponete a que el Señor te hable en medio de la prueba. Que el Señor pueda decirte cosas que vos no estarías dispuesto ni tuvieras jamás la actitud de escuchar y de recibir cuando todo te va bien. Si estás pasando por Patmos, decile, Señor, quiero, como Juan, que me hables para que yo pueda hablar también a otros. Entonces vamos a la carta. Dice entonces la carta que el Señor le da para Esmirna, capítulo 2, versículo 8.
Escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba, y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. La carta de Esmirna es diferente a la carta a las otras iglesias, por lo menos a 5 de ellas, porque no hay ninguna condena para la iglesia. La iglesia está pasando por un tiempo de sufrimiento. Lo que hubiera podido hacer, y es lo que sucede habitualmente, que mucha gente se fuera de la iglesia y la iglesia termine muriendo. ¿La iglesia puede morir? Claro que sí. Cientos o miles de iglesias están desapareciendo en países como Irak, donde la persecución es hasta que desaparezcan. Y la gente que seguía allí en la iglesia de Esmirna seguía a Cristo porque sabían que valía la pena. Y una de las cosas que tiene la iglesia perseguida es la ventaja de que no hay hipócritas dentro de la iglesia, porque se quedan solo los creyentes que están entregados al Señor. No hay palabra de reproche o de condenación. Nada malo se dice de la iglesia en Esmirna. ¿Y por qué digo que no hay hipócritas? Porque ¿qué hipócrita se quedaría en un grupo en el que está arriesgando su vida si no cree en lo que ese grupo cree? No es normal, no es lógico. Y esto produce que la iglesia es purificada. Y nos viene bien preguntarnos qué pasaría si viniera una persecución a la iglesia en la Argentina y nos comenzaran a perseguir y nos comenzaran a poner presos. ¿Cuántos quedarían? ¿Cuántos quedaríamos? Así que es una iglesia muy especial. Primero, la ciudad. Esmirna tenía un gran puerto y era un puerto muy... Lo de Patmos es una entradita, pero miren la puerta de Esmirna. Este es el mar abierto, esta es la entrada del mar y la ciudad estaba allí. Ahora es muy grande, ya le digo, es la segunda ciudad de Turquía, pero antes la ciudad era allí. Y era una ciudad hermosa porque la habían construido en base a un diseño de arquitectos. El problema es que los arquitectos se habían olvidado de un pequeño detalle y era construir las alcantarillas. Así que no era una ciudad con buen olor. Así que oraban, lloraban que llueva para que se lleve eso. Era una ciudad libre como Éfeso, porque habían cumplido con Roma y a Roma le gustaba este tipo de ciudades. No había cuarteles, no había soldados, y así que las personas vivían con mucha libertad. Y otra característica de esta ciudad de Esmirna, que era un centro de paganismo.
Tenían el templo, miren todos los templos que hay. El templo a Cibele, pero no es el de Madrid, Apolo, Asclepios o Esculapio, el dios de la medicina, Afrodita, el dios del amor, Zeus, el padre de los dioses. Tiempo atrás habían comenzado a hacer adorar a la gente a Roma, pero no van a poner ahí en el altar una maqueta de Roma. Entonces hicieron esta. Esta era Dea Roma, y la gente adoraba esto, a Roma. Y a César lo adoraban. Y también le hicieron un altar a Homero, pero no era porque era Dios, sino porque había nacido allí en Esmirna. Era una iglesia, una ciudad muy pagana. Ya dijimos el domingo pasado que el autor de esta carta es el Señor Jesús. En el versículo 8 dice esto, dice el primero y el último, el que murió y ha de vivir. Aquí menciona el primero y el último, y es una referencia a Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. ¿Qué es alfa? La primera letra del abecedario griego. Omega, la última. Entonces, cuando dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, a veces lo cantamos y la gente no sabe qué está diciendo, está queriendo decir, yo soy el principio y yo soy el fin. Pero aquí, en este caso, dice el primero y el último, lo mismo. Y luego dice, yo soy el que murió y ha vuelto a vivir. En el capítulo 1 dice, el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Así que el Señor se les presenta a esta iglesia de Esmirna que está sufriendo y le dice, yo sufrí, yo morí. Así que yo sé lo que ustedes están pasando. Yo sé que ustedes no le están pasando bien, pero yo comprendo lo que ustedes están viviendo. Simpatizo con ustedes. Pero quédense tranquilos, les aseguro la victoria. Puede ser que mueran, pero finalmente van a vivir eternamente. Esa es la manera de presentarse. Imagínense los creyentes, y ahora vamos a describir a la iglesia, los creyentes, en medio de tanta persecución, escuchan del Señor, no, ya pasé como ustedes. No tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestra situación, dice el libro de Hebreos. Y Él conoce el sufrimiento, conoce el dolor. Qué palabra de aliento para los creyentes de Esmirna. Ahora, la iglesia, en tercer lugar. El ángel, cuando le dan la carta, es el pastor de la iglesia. Se piensa que ya era pastor de esta iglesia un discípulo de Juan llamado Policarpo. Y fue pastor hasta su muerte en el año 155, que ahora voy a contarle. Entonces Juan le escribe toda la carta Apocalipsis, hacen copias. Policarpo debe haber ido en barco, lo debe haber ido a visitar, no tengo la menor idea cómo fue la situación. Le da la carta y Policarpo lleva la carta a la iglesia en Esmirna. No sabemos cómo se fundó esta iglesia, posiblemente era un anexo de Éfeso, Pablo estuvo 3 años en Éfeso, y los de Esmirna iban a Éfeso, como los de Éfeso iban a Esmirna, a hacer comercio, las fiestas, los espectáculos deportivos. Así que en algún momento un grupo que aceptó al Señor comenzó a reunirse allí en Esmirna. Esmirna significa mirra. Y nosotros que tenemos tanto perfume no le damos mucho valor al aroma de la mirra. Yo me compré un poco de mirra, la verdad que no tiene
no me pareció que tiene olor a nada, por lo menos no un olor agradable, Chanel número 5, una cosa así, para nada. Pero en el texto bíblico tiene muchas menciones. Número 1, le regalaron mirra, ¿quién es? Al Señor Jesús. Los 3 Reyes Magos, oro, incienso y mirra. Cuando el Señor estaba en la cruz, se le ofreció vino con mirra, así que aparentemente tenía un efecto de calmante o de analgésico. Y más que eso, y de allí el regalo de los reyes al Señor Jesús, cuando fue sepultado usaron aloes, perfumes, porque el método de los judíos no era el método de los egipcios de envolver a la persona, la cubrían con muchos perfumes, especies aromáticas, y luego la dejaban en una cueva generalmente, y la cueva quedaba cerrada. Esta es la iglesia, está un grupo de cristianos en medio de una ciudad pagana, viviendo una intensa persecución. Entonces viene el elogio del Señor. Está en el versículo 9, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sufrimiento aquí no es un sufrimiento instantáneo o circunstancial, la palabra es de un constante y de una agresiva persecución. El Señor le dice, yo conozco eso, sé lo que estás pasando. ¿Y por qué pasaban esto? Bueno, se oponían al emperador, al culto al emperador. ¿Cómo era el culto al emperador? Ahí estaba la estatua de César, ¿ustedes la vieron ahí? Entonces, delante de la estatua de César había un incensario. ¿Qué era eso? Era un lugar donde tenían calor, carbones encendidos. ¿Qué tenía que hacer un ciudadano del Imperio Romano? Una vez por año, y le daban un certificado. Llegar a ese lugar, agarrar un poco de incienso, ponerlo sobre el altar, el incensario ese, que se queme, que dé olor, y decir 3 palabras. César es Señor. Nada más. ¿Cómo se llama? Dirección de email, celular, y le ponían, le daban un documento como nos ponen cuando vamos a hacer la inspección, hay una estampilla en el auto. ¿Me sirve para cuánto? Para todo el año. Esa era la idea. Pero ellos no hacían eso. Los cristianos no podían decir César es Señor, porque para ellos el único Señor era el Señor Jesucristo, y eran muy perseguidos. En segundo lugar, no formaban parte de la adoración a los dioses paganos. En una ciudad llena de altares, había mucho movimiento alrededor del paganismo, fiestas, ceremonias, y toda la ciudad estaba involucrada. Pero los cristianos no se comprometían, no iban, no asistían, además predicaban en contra. Ahora quiero detenerme para explicarles que el paganismo era más que una religión, era una forma de decir yo soy ciudadano de Esmirna. Ser pagano era tener el documento, el pasaporte de Esmirna. El decir no voy a adorar a los dioses era como decir no soy ciudadano de esta ciudad, no quiero ser ciudadano de esta ciudad. Les cuento un ejemplo más actual, hace 500 años. Cuando vino la reforma de Lutero, de golpe un grupo de personas, de cristianos, comenzaron a leer que el bautismo era de adultos por inmersión. Y comenzaron a celebrar los bautismos de adultos por inmersión. A eso se los llamó los anabaptistas, anteriores a los bautistas.
Lo perseguían los católicos y los protestantes, y los de la ciudad. ¿Por qué? Porque también en el medioevo el bautismo era la manera como la persona era identificada con la ciudad, con el reino, con el principado. No bautizar a tu hijo significaba que no tenía documento, que no tenía pasaporte, que no quería ser de esa ciudad. Era un traidor, un renegado. O sea, los perseguían no tanto por cuestiones religiosas, sino por cuestiones políticas. Lo mismo le pasaba a los cristianos allí en Esmirna. Pero la persecución más grande venía de los judíos de esa ciudad. Fíjese lo que dice el Señor. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. Es fuerte la palabra, ¿no? Parece para esa gente que decía ser judía. Los judíos iban a la sinagoga y el Señor le dice: esa sinagoga que adoraba a Dios, enseñaba a Dios, se ha convertido en una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Mesías. Y lo interesante del pasaje es que dice que el Señor conoce a estas personas y conocen lo que dicen estas personas. Hermano, si sos perseguido, si sos discriminado, si alguien te ataca, quédate tranquilo, el Señor sabe, el Señor conoce. Al Señor no se le pasa por alto. Al punto que participaron del asesinato o del martirio de Policarpo. Ahora, esto no es una especulación. Usted dice, ¿en qué pasaje de la Biblia está? No. Policarpo murió en el año 155. Es decir, ya se había escrito la palabra de Dios, pero hay relatos históricos. Y los mismos de Esmirna escribieron el relato y se lo repartieron a todas las iglesias. Se encontraron decenas de registros de este relato. Y es así. Era el tiempo de las competencias deportivas, la ciudad estaba llena de visitantes. En medio del entusiasmo se comenzó a escuchar un grito que finalmente se hizo masivo. Fuera con los ateos, atrapen a Policarpo. Sin duda, Policarpo se había podido escapar, pero él había tenido un sueño de una almohada encendida en llamas y entonces él entendió que su destino era morir en una pira, en una hoguera, gracias. Una esclava, dice el relato, había sido torturada y terminó diciendo dónde estaba Policarpo. Aún el mismo policía que lo fue a buscar no lo quería condenar y le dice, Policarpo, dice, ¿qué de malo tiene decir César es Señor, ofrecer el sacrificio y salvar la vida? ¿Escuchaste bien? El policía no lo quería condenar. ¿Qué de malo tiene jugarte un numerito a la grande de Navidad? ¿Qué de malo tiene mirar una película pasada de tono? ¿Qué de malo tiene ir a ambientes donde reina la inmoralidad y la droga? ¿Qué de malo tiene? Policarpo, salva la vida. Policarpo le dijo, no, solo Jesucristo es el Señor. Más, cuando entró a la arena, había un estadio, y allí la multitud gritando, atrapen o traigan a Policarpo, le dijo, te doy una oportunidad. La oportunidad de renegar de Jesucristo y decir que César es Señor.
Y esta es la famosa respuesta de Policarpo. 86 años he servido a Jesucristo y Él nunca me defraudó. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me salvó? Dice, bueno, ahora te vamos a quemar. Y Policarpo le dijo, me van a quemar con fuego. Dice, me amenazás con el fuego que arde un tiempo y rápidamente se apaga porque no conoces el fuego que le espera a los impíos en el juicio que vendrá en la eterna condenación. ¿Qué están esperando? Vengan, hagan lo que tienen que hacer. Y dice el relato de los cristianos de Esmirna que la multitud comenzó a traer pedazos de madera y sacó madera aún de partes del estadio. No podían ir a buscar madera al monte, así que hasta de los baños, desarmaron parte de los baños y trajeron maderas. Y lo que dice el relato, que aún los judíos, quebrando la ley del sábado en la que no pueden acarrear nada, también trajeron leña para el fuego. Finalmente lo iban a atar a la estaca. Dice, el mismo Dios que me da poder para soportar el fuego, me va a ayudar a estar quietos sin ataduras. Y así fue. Poner un dibujito. La muerte de Policarpo, por no dar un paso atrás. Che, la verdad, un incienso. Y decís, Cesarito es Señor, qué sé yo, hasta lo puedo decir en inglés, Caesar is Lord. Y nadie se entera. No. 86 años y el Señor nunca me defraudó. No voy a hacer eso. Y dio la vida. ¿Habrá creyentes de estos en esta época? Y la otra cosa emocionante del pasaje dice, y tu pobreza, dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Es difícil de entender esto, ¿no? El Señor conocía porque estos creyentes eran pobres. Ahora, en el griego hay dos palabras para pobre. Penía, que es pobre la persona que trabaja, que le cuesta conseguir el alimento, que le cuesta comer por lo menos una vez por día. Eso es penía. Pero la palabra aquí es más que eso, es pocheia, que significa absoluta, completa indigencia. No podían trabajar, no les daban trabajos, le robaban lo que tenían, vivían en una situación desesperada, no tenían nada. Desde el punto de vista humano, esa congregación tenía derecho de quejarse a Dios y sucumbir y dar un paso atrás, pero no lo hicieron. Cuanto más oposición, más sufrimiento, una de las cosas que produce eso, más apegados al Señor Jesús. Era una iglesia libre de hipócritas, ¿se acuerdan que se lo dije hace un rato? Y la gloria de esta iglesia es la pureza. Eran pobres, pero eran ricos. La última carta de estas 7 es la carta a la Odisea, una de las cartas más interesantes de las 7. El Señor le dice a los creyentes de la Odisea, ustedes se creen que son ricos, pero son pobres. Y acá la pregunta que quiero hacerle hoy a ustedes es, ¿quién es rico y quién es pobre? Estamos hablando en términos espirituales, ¿no? Porque todos somos ricos. Aún las hermanas más pobres de la congregación son, en términos de pobreza mundial, son ricas, porque hoy van a comer
casi seguro, más de 2 veces. Eso te convierte en miembro de la minoría en el mundo que es rica. Así que estoy hablando de gente rica. Si el Señor nos mirara a nosotros y nos dijera, ¿ustedes se creen ricos? Son pobres. ¿Qué es ser rico y qué es ser pobre en términos espirituales? Es pobre el que no tiene comunión con el Señor. Es pobre el que no tiene el gozo del Señor. Es pobre el que anda por la vida sin dirección, sin propósito. Es pobre el que malgasta los años detrás de quimeras que le presenta este mundo y llega a una cierta edad y mira para atrás y no hizo nada, no produjo nada, no bendijo a nadie. Eso es pobreza. Una de las personas que mejor habló sobre este tema es Facundo Cabral. Búsquenlo en Google. Los monólogos de Facundo Cabral acerca de la pobreza y de la riqueza. Dice, la gente se cree que es rica porque tiene cosas, posee cosas, cuando la realidad es que esas cosas lo poseen a la persona. Y que es rico no el que tiene muchas cosas, sino que el que vive una vida de plenitud, de alegría, de satisfacción. Esta es una historia que la gran mayoría de ustedes la leyó, que se la mandaron por WhatsApp. Parece que es de un japonés que la escribió. Pero hasta Pablo Coelho le dio una interpretación más latinoamericana. Es un padre con mucho dinero que decide llevar a su hijo a una casa de gente muy pobre para tener la experiencia de la pobreza. Y lo lleva allí y el chico está 2 o 3 noches con la familia pobre. ¿Cuántos leyeron eso? Poca gente. Cuando el padre lo va a buscar, le dice, ¿cómo fue la experiencia? Y papá, maravillosa. ¿Qué cosas viste? Y dice, nosotros en casa tenemos un perro, ellos tienen 4. Nosotros tenemos una pileta que empieza y termina, ellos tienen un arroyo que no termina. Nosotros tenemos que ir a comprar comida, ellos salen, agarran la comida de los árboles. Nosotros estamos conectados por teléfono, ellos se llaman, se juntan, charlan todo el tiempo. Nosotros dependemos de la luz eléctrica, ellos dependen de las estrellas. Siguió el relato y el padre le dice, ¿qué aprendiste? Y aprendí, papá, gracias por traerme aquí para descubrir qué pobre que somos. La riqueza no es tener muchas cosas. La riqueza espiritual es vivir una vida de prosperidad en la vida espiritual. Dice el Salmo 1, el que medita en su palabra de día y noche, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperar. Eso es ser feliz. Mirar alrededor y decir, qué bendición, cuánto me da Dios. Tendría que hablar de la condena del Señor a la iglesia. No hay. Entonces les da un mandato, dice, no tengas miedo de que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 años. No se sabe bien qué significa esto, sufrir 10 años, pero no tengan miedo. Yo ya sé lo que te dicen, conozco a los que te insultan, que te blasfeman, quédate tranquilo, yo estoy en el control. Mantente fiel hasta la muerte
y yo te daré la vida eterna como premio. Otros dicen, te voy a dar la corona de vida, que la corona de vida es la vida eterna, si permaneces fiel, si proclamás mi nombre y no sos vencido por Satanás. Entonces el gran llamado final, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. ¿Quiénes son los que son vencedores? La historia dice que Juan volvió a Éfeso y escribió primera, segunda y tercera Juan, las 3 cartas acerca del amor. Y en 1 Juan 5:5 nos dice quiénes son los vencedores. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que acá tenemos una pobre iglesia. No tenía nada para repartir. Condenada por el mundo, perseguida, pero era rica. El Señor dirá lo mismo de nosotros. Después dice allí, quédate tranquilo, podrás sufrir la primer muerte, eso lo vamos a sufrir todos. No sufrirás daño en la segunda muerte. ¿De qué está hablando el Señor? Hay 2 muertes, la muerte física y la muerte espiritual para todos aquellos que no creen en el Señor Jesús, que habiendo escuchado el mensaje le rechazan. Y la palabra de Dios, el que no cree está condenado. Tremendo mensaje a la iglesia de Esmirna. Nos dejan muchas preguntas y yo oro al Señor para que vos puedas reflexionar sobre tu fidelidad al Señor y también de cómo entendés lo que es ser rico y ser pobre. A mí me gustaría ser pobre, pero que el Señor vea que yo soy rico. Estamos tan desesperados corriendo atrás de la riqueza, del placer que nos da el tener, que terminamos pobres. Pero es rico aquel que tiene su confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Y queremos, Señor, pedirte que nos muestres a través de esta carta qué cosas en nuestra vida no se parecen a estos cristianos de Esmirna a los que vos elogiás. Quisiéramos, Señor, que nos puedas decir que no importa lo que tengamos económicamente, somos ricos espirituales, porque hemos aprendido a disfrutar de una relación profunda e intensa contigo. Y si hay alguien, Señor, aquí que todavía no te entregó su vida, está expuesto no solo a la primera muerte, sino a la segunda muerte, que pueda entender este texto de que son vencedores, somos vencedores, aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar la canción del trío Mar del Plata, que es la que más se acerca al mensaje en esta noche. Ahí soné. Uy, uy, uy. No tengo nada que
remeda mi fervor por él. Cabría en un cantar. ¿Y qué dice la iglesia? En Cristo tengo, no hay nada que me falte, las cosas más tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. La vida me dio mucho y me quitó. Fue cuando Dios me perdonó. Lo cierto es que Él logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quiera robar, no mucho se habrá de llevar. El único recuerdo está en el banco celestial. Puedo si a Él lo quiero honrar, póngase de pie, hermano, y cante con el corazón. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. Ustedes saben que Mercedes Sosa, una vez cantando el himno nacional, dijo: y juremos con gloria, dice el himno, ¿no? Y juremos con gloria morir. Pero dice, ¿por qué no cambiamos esto? Y cantamos y juremos con gloria vivir. Ya el coro, solamente cambiándole unas letras apenas, adquiere otra dimensión. ¿Te animás a decir: en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, las cosas más comunes tienen sabor por él? Hoy lo que antes me halagaba, y vivir, y habrá de ser mi orgullo poder vivir por él. Amén.